Muchas gracias y muy buenas tardes para todas y todos. Muy apreciado Daniel, don José Antonio. Saludo a las personas que forman parte de la familia Belt, que nos acompañan esta tarde, y a ustedes por acompañarnos también. Muchas gracias. Me siento muy honrado de haber sido escogido por Daniel para hacer algunas anotaciones preliminares y superficiales que estoy seguro él va a utilizar para un análisis mucho más pormenorizado de esta obra que, tal y como se ha indicado, es extraordinaria, y lo es en varios sentidos. El primero de ellos, que me parece importante subrayar, es que no es frecuente que se hagan estudios sobre diplomáticos aún tan notables como el caso de don Guillermo Bell Ramírez. La historia siempre beneficia mucho a los jefes de Estado y a los cancilleres, y no tanto a quienes están dedicados a la construcción de lo que esas grandes figuras terminan asumiendo como sus principales logros. En este caso, Daniel ha hecho un esfuerzo por recuperar una figura que, tanto en lo diplomático como en lo político, estrictamente político, que la diplomacia también lo es, jugó un papel destacadísimo, poniendo a Cuba en los escenarios mundiales más importantes, fungiendo como diplomático ante el gobierno de los Estados Unidos, ante el gobierno de Rusia, y también como representante, durante un año alcalde de La Habana, y también como un importante referente de la comunidad en el exilio, una vez que se trasladó, tras los sucesos de 1959, a vivir a este país, y principalmente en la ciudad de Washington, donde se convirtió en el representante ex oficio de Cuba, y durante muchos años su principal defensor y su principal ángel protector. Don Guillermo Belt, por lo tanto, esa figura señera de la diplomacia cubana, merecía un libro como este, que corría el riesgo, precisamente por lo notable del personaje, de convertirse en una apología acrítica. Y esa es la segunda razón que quisiera invocar como característica de este libro extraordinario. Uno corre el peligro frente a una figura como la de don Guillermo Bell, y especialmente cuando tiene acceso a los papeles personales de estas figuras, a exaltarlos más allá de cualquier consideración razonable y convertirlos poco menos que en dioses bajados del Olimpo. Daniel reconoce en el diplomático Belt Ramírez a una figura de una personalidad atildada, de recia, fuerte, capaz de llevar adelante los objetivos que perseguía, sin caer en esa tentación de exaltarlo hasta un punto inaceptable desde el punto de vista académico. Entonces es un libro muy equilibrado. Hacer un libro muy equilibrado de diplomáticos o de figuras históricas es complejo. Y se los dice alguien que, por razones del destino, tuvo ha tenido ese doble papel, ¿verdad? De ser, por una parte, diplomático, habiendo sido ya muy joven como representante del gobierno de Costa Rica ante las naciones centroamericanas, asistente del canciller como jefe de gabinete, y posteriormente jefe de Estado. Y encuentra uno muy refrescante, y esto lo digo en mi condición de académico, de profesor de más de 3 décadas en la Universidad de Costa Rica, profesor de historia, que es mi pasión y mi vocación, que haya autores jóvenes, maduros pero jóvenes, como Daniel Pedreira, que logren hacer obras equilibradas, que logren hacer obras que son al mismo tiempo objetivas dentro de lo que cabe y críticas sobre el periodo en que estos personajes viven. Entonces esta es una segunda razón. La tercera razón que quisiera invocar sobre la naturaleza extraordinaria de esta obra es compartida, es un elogio compartido para Daniel y para la familia Belt.
porque esta obra rescata los papeles personales de don Guillermo. Si no lo hubiera hecho Daniel y si la familia no hubiera tenido la lucidez de aceptar que él construyera esta obra, que es una construcción al final, los libros para quienes los escribimos son como una gran obra de repostería que hay que ir preparando con mucho cuidado. No es un pedazo de carne que se tira sobre un asador, sino que es una obra que requiere muchos ingredientes que se van colocando juntos hasta que se tiene el pastel. Si no hubiera sido por esta conjunción que me parece muy oportuna y afortunada de un historiador que, buscando al personaje, encuentra a su familia sobreviviente y esta a su vez le permite el acceso a sus papeles, no habríamos tenido libro y habríamos probablemente perdido la posibilidad que hoy tenemos de conocer mejor, y para muchas generaciones, porque esta obra ya se convierte en parte de un acervo que trasciende nuestro momento histórico, a uno de las figuras más importantes, me atrevería a afirmarlo, de la diplomacia no solo de Cuba, sino de América Latina, por el papel que él jugó, especialmente en la fundación de las Naciones Unidas y posteriormente defendiendo la república que se había perdido. Le decía a Daniel, y ahora don José Antonio lo retomó de manera brillante, que Cuba ha dado al mundo una cantidad extraordinaria y muy potente de intelectuales. Lo hizo en la época republicana, de intelectuales de mucho tipo, ¿verdad? Políticos, artistas, filósofos, científicos. Entonces es una nación que tiene el talento humano que otras no poseen, y eso es fruto de su propia historia y de las diferentes corrientes humanas que llegaron a Cuba y que hicieron de Cuba un crisol cultural como el que lo es. Bueno, Daniel Pedreira se enmarca dentro de esa generación, y habiendo sido su profesor, puedo ser muy honrosamente reclamarlo como discípulo. Soy testigo de primera línea de la capacidad y del talento de Daniel, que estoy seguro nos dará muchas satisfacciones en el futuro. Daniel, en una decisión muy afortunada, pone dedica el libro de Bell, el nombre del libro es un instrumento de la paz, instrumento de paz, es como lo denomina. Yo creo que es una figura que él utiliza para subrayar la trascendencia del trabajo de Guillermo Bell como diplomático. Hay palabras que a veces de tanto usarse se desgastan. Trascendencia es una de ellas. Es que es un acto muy trascendente. Es que tiene una perspectiva muy trascendente. Y se nos olvida lo que ello implica. Algo trascendente, es decir, trascendere, que está más allá de lo inmediato, que podemos ponerlo en una perspectiva que nos permite verlo en la distancia. Algo trascendente es la construcción de la paz. Porque ciertamente uno puede encontrar muchas definiciones de paz, desde unas que son muy pequeñas, muy acotadas, que tienen que ver con la ausencia del conflicto, ¿sí? Paz, y eso no es mucho mérito, no hay que tener mucho mérito para construir la paz como ausencia de conflicto. Incluso hasta los dictadores lo hacen, y lo hacen muy bien, ¿verdad? Porque es la paz de los cementerios, ahí se mueren todos, ¿verdad? Y entonces no hay conflicto. Hasta la otra paz, esa otra paz que es la que construyó Guillermo Bell, que es una paz que se hace a lo largo de un periodo muy largo, en un ejercicio que mezcla el servicio con el talento. Y esa es una paz muy complicada de construir, porque especialmente en el caso de los diplomáticos como Bell y los diplomáticos de un país como Cuba, durante el periodo que a él le tocó vivir y ser diplomático, no puede realizarse esa construcción en el vacío. No puede uno
coger la construcción como coge un balón de fútbol e irse a la plaza a jugar con él, o quitárselo a los niños con los que uno está jugando y llevárselo para la casa, el balón. Tiene que jugarlo en un campo de juego enredado donde intervienen muchos agentes nacionales e internacionales que defienden sus propios intereses. Construir la paz en el mundo de la primera mitad del siglo XX requería entonces de múltiples talentos, de habilidad, de ingenio, de picardía, de sentido del humor y también, como se demostró en el caso de Guillermo Belt, de un espíritu firme que tuviera la capacidad de señalar las fronteras entre la necesaria flexibilidad del diplomático y la obligatoria firmeza del estadista. Encuentro que el libro que Daniel nos ha regalado, porque es un regalo el que hace un escritor como don José Antonio y sus amigos del Pen Club a la comunidad cada vez que publican un libro, da esa posibilidad trascendente de entender ese proceso de construcción de la paz en un sentido que va más allá del horizonte inmediato que tenemos a la vista. ¿Cuán importante es la construcción de la paz? Bienaventurados los que construyen la paz, dijo Jesús. Porque no es sencillo construir la paz. Es fácil destruirla, pero no construirla. La construcción de la paz conlleva un ejercicio que parece un surcido, aquel surcido que hacían las monjitas en los conventos, que requería de una habilidad que va desde lo más pequeño y la posibilidad más micro especializada hasta la posibilidad de saber cómo es que la obra va a terminar. Y en ese sentido, la contribución de Guillermo Belt a mí me parece fundamental. También se ha utilizado hoy, y se recoge en el libro, un calificativo del momento histórico de Belt, que yo creo que también hace falta recoger y subrayar, que es el concepto de la república. La república, que es la estructura que le tocó a Belt defender. Hay muchas formas de organizarse políticamente. Algunas han sido dominantes por mucho tiempo. Y quizá una de las menos antiguas es la república, que si bien es cierto, en Occidente encontró un punto culminante en la experiencia de los romanos, en la Roma republicana, se perdió rápidamente porque la república, a diferencia de otras formas de gobierno, como la dictadura, otra vez, como la autarquía, es una de las más difíciles de preservar, porque como lo indica su propia etimología, la res pública, la cosa pública, implica el trabajo en la comunidad, implica de alguna manera el encuentro de diferentes grupos de interés que, siguiendo ciertas reglas, le permiten a esa comunidad desarrollarse y prosperar. La esencia republicana, y me refiero a ella en un sentido filosófico y no partidario, la esencia republicana es precisamente la del servicio y la construcción democrática en la versión más nueva, que es la que surge y no se hereda de la Revolución Francesa. Esa depurada perspectiva republicana es una que Guillermo Belt propuso y luchó incansablemente por defender. Y hoy que nos tomamos a veces casi como una circunstancia dada el que vivimos en democracia, error garrafal de todas las democracias que se sienten invulnerables, me parece que recoger en la historia de Cuba el momento lúcido en que la república fue construida para destruirse después es otro acierto que Daniel nos permite recuperar gracias a la lectura de este libro. Y termino señalando un factor
que no por ser íntimo resulta irrelevante. Y es el concepto de familia y la cercanía humana de este gran diplomático a las personas con las que convivía en su entorno más cercano. Daniel hace una acertada búsqueda de ese perfil de don Guillermo Belt, la persona, el hombre, el hijo, el padre después, el abuelo, ya en Washington. Afortunadamente también nos permite acceder a ciertas fotos y tal, de una persona que no por tener el alto rango que tuvo, perdió su humanidad. Qué importante no perder la humanidad. Qué importante recuperar la cercanía humana en el ejercicio del liderazgo político y del ejercicio del liderazgo internacional. Por las circunstancias de mi vida en la política costarricense, he tenido ocasión la fortuna y el gran honor de conocer a muchos jefes de Estado, a muchos líderes académicos, intelectuales, personas que todos los días vemos en los medios de comunicación tomando decisiones, a veces para bien y otras veces para no tanto. Y una cosa que siempre he recogido con agradecimiento, con gratitud, es cuando esas personas que he conocido no pierden esa capacidad de relacionamiento humano, que son capaces de reírse un poco hasta de sí mismas, que son capaces de mantener el sentido del humor y la calidez que nos diferencia de otros seres y que es al final de cuentas la esencia misma de nuestra divinidad, porque somos al final hechos a imagen y semejanza de Dios. Guillermo Belt Ramírez es un ejemplo de humanidad, de habilidad diplomática, de rectitud política. No fue perfecto, ninguna persona lo es, no siempre, él mismo lo diría, tomó decisiones correctas, también se equivocó, como todas y todos nos equivocamos. Es probable que al igual que muchos otros cubanos de su época, se sintiera en algunos momentos traicionado por los compañeros de camino con los que tuvo que convivir, pero eso en nada desmerece su obra y más bien la exalta, porque a pesar de todos esos avatares, Guillermo Belt hizo lo que creo todas y todos nosotros debemos aspirar a hacer con nuestra vida y con nuestro esfuerzo, que es, como ya lo señalé, ser instrumentos de la paz. Muchas gracias.